El olor a pino quemado impregnaba el aire mientras las llamas lamían el tejado del depósito, amenazando con devorar todo el edificio donde Sira Coldwind permanecía inmóvil, vestida con su traje de novia, paralizada por el terror. Corría el año 1879, y lo que debía ser el día más feliz de su vida en Perowen, territorio de Utah, se estaba convirtiendo en una pesadilla. La estación, decorada con cintas blancas y flores silvestres para su recepción, ahora parecía más su pira funeraria. Su respiración era entrecortada, ahogada por el humo que se colaba desde el techo. Los invitados habían huido minutos antes, cuando cayeron las primeras chispas, dejándola sola con su baúl preciado, ese que contenía las joyas heredadas de su madre, la Biblia familiar y todo con lo que planeaba iniciar una nueva vida. No podía abandonarlo, pero era demasiado pesado para cargar mientras manejaba el volumen de su vestido. «Señorita, tiene que salir de aquí ya». Una voz grave atravesó el crepitar del fuego. Entre el humo denso emergió la silueta alta de un hombre al que Sira jamás había visto. Cubierto de polvo, con la ropa marcada por la intemperie, llevaba la vestimenta inconfundible de un vaquero. Chaparreras de cuero sobre pantalones de mezclilla, camisa de algodón desgastada y botas con espuelas tintineantes a cada paso. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo contra el humo. «Mi baúl», logró decir, señalando el gran cofre de madera. «Por favor, es todo lo que me queda». Sin dudarlo, el desconocido cruzó la sala, levantó el baúl con un gruñido y asintió hacia la puerta. «Manténgase cerca, levante el vestido si puede». Sira alzó las faldas y lo siguió mientras el techo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El vaquero caminaba con determinación, sosteniendo el baúl sobre el hombro mientras esquivaban las partes que caían. Una viga se quebró sobre sus cabezas, esparciendo chispas que prendieron el encaje del velo. Él dejó el baúl, arrancó el velo en llamas y lo pisoteó hasta apagarlo. «Gracias», jadeó ella, con los ojos llenos de lágrimas por el humo. «Guarde el aliento», contestó él, volviendo a cargar el baúl. «Sígame y manténgase agachada». Avanzaron juntos por el infierno creciente. La puerta principal estaba en llamas, así que giraron hacia una salida lateral. El calor quemaba la piel, y el aire olía a cabello y tela chamuscada. Justo cuando Sira creyó que no lo lograrían, el vaquero pateó una puerta oculta y ambos salieron tambaleándose al aire fresco de la tarde. Detrás de ellos, el techo se desplomó con un estruendo, lanzando brasas al cielo. El hombre dejó el baúl a una distancia segura, bajó su pañuelo y reveló una mandíbula fuerte, cubierta de rastrojo, y los ojos azules más intensos que Sira había visto jamás. «Caleb Quinn», se presentó, ofreciéndole una mano callosa, aunque la mayoría me dice simplemente Cal. Sira aceptó su mano, súbitamente consciente del estado de su vestido hecho trizas y su rostro manchado de ceniza. «Sira Coldwind». «Le estoy muy agradecida, señor Quinn. Me ha salvado la vida». Él la miró con extrañeza. ¿Y su esposo? ¿No debería estar ayudando a su novia? La mirada de Sira cayó al suelo. Su voz apenas se oía entre el bullicio de los que combatían el fuego. «No vino. Estaba esperando el siguiente tren para marcharme cuando empezó el incendio». La expresión de Caleb se suavizó. Algo cruzó por sus ojos. Comprensión. Tal vez algo más. «Vaya. Parece que ambos teníamos planes para hoy que no salieron como esperábamos». Mientras el pueblo se organizaba en brigadas y trataba de salvar lo que podía, ni Sira ni Caleb sabían que ese encuentro fortuito entre humo y llamas cambiaría sus vidas para siempre. El incendio en la estación de Perowen había comenzado con una chispa lanzada por una locomotora, encendiendo las tejas secas del techo y propagándose a una velocidad alarmante. Mientras la gente formaba cadenas con cubetas, Sira se sentó sobre su baúl, mirando fijamente la destrucción. Los invitados se habían dispersado, algunos murmurando pésames torpes sobre el fuego y sobre el novio ausente.
Señorita Coldwind, debería venir conmigo al hotel, sugirió con dulzura Martha Hale, esposa del alcalde. No puede quedarse aquí toda la noche. Estoy bien, insistió Cira, acariciando nerviosamente el encaje ennegrecido de su vestido. Solo necesito un poco de tiempo. Martha vaciló, pero finalmente regresó con los demás, dejando a Cira sola con sus pensamientos. Su prometido, Thorne Blackmore, debía llegar en el tren de la mañana desde Salt Lake City. Como no apareció, ella esperó, inventando excusas para los invitados. Tal vez el tren se retrasó, tal vez hubo un malentendido. Pero al caer la tarde, la verdad se impuso. La habían abandonado en el altar. «¿Aún estás aquí?» Cira alzó la vista. Caleb estaba frente a ella, su camisa empapada de sudor y agua de tanto combatir el fuego. Llevaba una cantimplora que le ofreció. «Gracias», dijo ella, aceptando el agua con gratitud. «No sé a dónde ir. ¿No eres de Perowen?» Cira negó con la cabeza. «Vine desde Boston hace 3 meses para casarme con Thorne. Él es dueño del almacén aquí». Miró hacia los restos humeantes del depósito. Después de la recepción, debía tomar el tren de regreso al este. Caleb se sentó junto al baúl, se quitó el sombrero y pasó una mano por su cabello oscuro. «Vaya viaje largo para una boda que no ocurrió». «Sí», dijo Cira, y un leve sabor amargo asomó en su voz. «Muy largo». Se quedaron en silencio unos minutos, mirando cómo el fuego perdía fuerza. Cira observó al hombre a su lado. Aunque cubierta de hollín y ceniza, había algo firme y tranquilizador en Caleb Quinn. No tenía la belleza pulida de Thorne Blackmore, con sus manos suaves y trajes elegantes. Caleb era distinto, curtido por el sol, con marcas en las comisuras de los ojos que hablaban de sonrisas pasadas. Aunque ahora no sonreía. «¿Qué te trajo a la estación hoy?», preguntó Cira Coldwind, su voz suave entre el cansancio y la tristeza. «¿También pensabas marcharte del pueblo?» «No», respondió Caleb, acomodándose el sombrero. «Vine a esperar a alguien, a mi hermano. Debía llegar en el tren de la tarde». Miró los restos carbonizados del depósito. «Supongo que tendré que esperar un buen rato más». Cira asintió, sintiendo muy bien esa punzada amarga de esperar a quien no llega. «Ojalá llegue sano y salvo cuando toque». «Oh, Eli Pike siempre aparece», murmuró Caleb con una media sonrisa cansada. «Tarde. Pero llega». Un bullicio en la calle los interrumpió. Rafe Danner, el sheriff, se acercaba con un telegrama y gesto serio. «Señorita Coldwind», llamó él. «Tengo noticias desde Salt Lake City». Lanzó una mirada incómoda hacia Caleb. «Quizás sería mejor hablar en privado». «Lo que tenga que decir, dígalo aquí», respondió Cira con el pecho apretado. «El señor Quinn me salvó la vida hoy. No tengo secretos con él». El sheriff se aclaró la garganta. «Como quiera. Parece que Thorne Blackmore abordó un tren hace 3 días. Rumbo al oeste, no al este. Iba acompañado por una joven. Sacó todo el dinero de sus cuentas antes de irse. El golpe fue duro, aunque no inesperado. El rostro de Cira perdió color y sus manos temblaron. «Entiendo», susurró. «Gracias por avisar». «Hay más», continuó Rafe, incómodo. «La tienda estaba hipotecada hasta el cuello. El banco tomará posesión mañana. Lo siento». Mientras el sheriff se alejaba, el mundo se le vino encima, abandonada, sin hogar, sin dinero suficiente para empezar en otro lugar. Perdida. Caleb se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus pantalones. «Señorita Coldwind, tengo un rancho a unas 3 millas de aquí. Hattie May, mi ama de llaves, con gusto le dará un techo mientras decide qué hacer». Cira lo miró sorprendida. «Es muy amable, pero no quiero causar molestias». «No es molestia», respondió él con firmeza. «Ya está oscureciendo, y no puede quedarse aquí sentada toda la noche. Y seguro el hotel está lleno con gente desalojada por el incendio». Sabía que tenía razón.
Con un suspiro resignado, Sira se levantó, alisando la falda chamuscada de su vestido nupcial. «Gracias, señor Quinn». «Llámame Caleb», dijo él, levantando de nuevo el pesado baúl. «Mi carreta está por acá». Mientras caminaban entre las miradas curiosas del pueblo, Sira sintió el peso de las murmuraciones. La novia abandonada siendo acompañada por aquel ranchero callado que casi nunca bajaba al pueblo. Los chismes durarían semanas. La carreta era sencilla pero robusta, tirada por 2 caballos alazanes. Caleb subió el baúl y le ofreció la mano para ayudarla a subir al asiento. «No será el paseo más cómodo», advirtió. «Pero es mejor que caminar en zapatillas de boda». Sira esbozó una leve sonrisa. «Hoy ya he vivido cosas peores». «Lo imagino», murmuró él, soltando las riendas. La carreta se alejó de Perowen, dejando atrás las últimas llamas apagándose entre cubos de agua. Sira levantó la vista al cielo, donde empezaban a brillar las estrellas. Había venido buscando amor y un nuevo comienzo, y había encontrado traición y ruina. Pero junto a aquel vaquero silencioso que arriesgó su vida por ella, sintió una paz inesperada. Había sobrevivido. Tal vez, por ahora, eso bastaba. El camino hacia el rancho atravesaba matorrales de artemisa, y la carreta saltaba entre baches. El vestido flotaba en la noche como un fantasma blanco. Ninguno hablaba. Cada uno perdido en sus pensamientos. «Ahí está», dijo Caleb al fin, señalando una silueta bajo la luna. «No es gran cosa, pero es hogar. Una casita sencilla, con porche amplio, un granero y corrales. Una luz cálida brillaba tras una ventana. Cuando se detuvieron, la puerta se abrió y una mujer mayor salió, escopeta en mano. «Soy yo, Hattie May», gritó Caleb. «Y traigo visita». La señora bajó el arma, entornando los ojos. «Caleb Quinn, pudiste avisar. Casi te agujereo». «Buenas noches para usted también», dijo él con una sonrisa divertida mientras bajaba de la carreta y ayudaba a Sira. «Esta es la señorita Sira Coldwind. Necesita un sitio donde quedarse unos días», dijo Caleb con calma. El rostro de Hattie May pasó de la sospecha al asombro al ver el vestido de novia chamuscado que llevaba Sira Coldwind. «Dios del cielo, ¿qué te pasó, criatura?» «Hubo un incendio en la estación», explicó Caleb antes de que Sira pudiera hablar. «Y el novio no apareció. ¿Podrías prepararle el cuarto de invitados? Yo traigo su baúl». El rostro de la ama de llaves se suavizó de inmediato, lleno de compasión. «Claro que sí. Entra, muchacha. Pareces helada y muerta de cansancio». Sira la siguió, agradecida por el calor acogedor que salía del hogar. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Una sala principal con chimenea de piedra, muebles robustos y estantes repletos de libros. Una lámpara de queroseno llenaba el ambiente con su brillo cálido. «Vamos a quitarte ese vestido», dijo Hattie, guiándola por un pasillo trasero. «Seguro encuentro algo que te quede para pasar la noche». El cuarto era pequeño pero limpio. Una cama estrecha cubierta con un edredón colorido, un lavamanos y una cómoda. Una ventana daba al que parecía un jardín oculto por la oscuridad. «Es perfecto», murmuró Sira, y lo decía en serio. Después del día que había tenido, cualquier sitio seguro y tranquilo era un pedazo de cielo. Hattie la ayudó a quitarse el vestido destrozado, chasqueando la lengua al ver las quemaduras y manchas de hollín. «No tiene salvación, me temo», dijo, dejando el vestido a un lado. «Qué lástima. Era una pieza preciosa». «Ya no importa», respondió Sira, y le sorprendió sentir que lo decía con sinceridad. El vestido, igual que el futuro que representaba, ya no existía. Caleb golpeó la puerta suavemente. «Traje el baúl», anunció desde fuera. Hattie abrió y le permitió dejarlo dentro, luego lo espantó con una sonrisa amable. «Ahora necesita descanso, no charla». Después de lavarse un poco con el agua de la jarra, Sira se puso un camisón de algodón limpio que Hattie le había traído.
Era ancho y estaba hecho para alguien más robusta, pero era suave y olía a jabón. «Te calenté leche con miel», dijo Hattie al regresar con una taza humeante. «Te ayudará a dormir». Sira aceptó la bebida con gratitud. «Gracias. Por todo. No sé qué habría hecho sin usted». «No tienes que agradecerme nada. Cualquiera que venga con Caleb es bien recibido aquí». La mujer mayor dudó un instante. «Aunque debo decir, en todos estos años trabajando para él, eres la primera mujer que trae a casa». Sira abrió la boca para explicar que apenas se conocían, pero Hattie no le dio tiempo. «Sea lo que sea que pasó hoy, ya pasó. Mañana será otro día. ¿Descansa?» Todo se ve más claro al amanecer. Sola, Sira sorbía la leche y miraba por la ventana el paisaje desconocido bañado por la luna. Cuando subió al tren en Boston, llena de ilusiones, jamás imaginó terminar el día así, abandonada en una casa extraña, sin rumbo. Y sin embargo, a pesar de todo lo vivido, se sentía más ligera. Quizás, la traición de Thorne había sido una bendición disfrazada. Casarse con un hombre capaz de abandonarla así solo habría traído dolor. Se acurrucó bajo el edredón, el cuerpo dolido y el alma agotada. Su último pensamiento antes de dormir fue la imagen de Caleb Quinn, guiándola con firmeza entre el humo y las llamas. Había algo en él, una calma, una seguridad, que le hacía pensar que, tal vez, todo saldría bien. El canto de un gallo y el tintinear de loza en la cocina marcaron la llegada del nuevo día. Sira despertó despacio, confundida por un instante. Luego, los recuerdos del día anterior la golpearon con fuerza. Al sentarse, notó que alguien había abierto su baúl durante la noche y dejado un vestido sencillo a los pies de la cama. Uno suyo, limpio, sin olor a humo. Se vistió, recogió el cabello en un moño simple y siguió los sonidos del desayuno. La sala principal se veía distinta con la luz del sol. A través de las ventanas se divisaban montañas a lo lejos. Hattie May estaba en la estufa, friendo tocino en una sartén de hierro. «Buenos días, señorita Coldwind. Espero que hayas dormido bien». «Mejor de lo que imaginé», admitió Sira. «Y por favor, llámame Sira». «Entonces siéntate, Sira. El desayuno está casi listo». La mesa ya estaba puesta con 3 platos. Hattie asintió hacia afuera. Caleb se levantó al amanecer para revisar los caballos. «Ya vuelve». Como si lo hubieran invocado, Caleb Quinn apareció en la puerta, con el sombrero en la mano. Estaba más limpio, con el cabello húmedo y el rostro afeitado. Sin la ceniza cubriéndolo, Sira notó que era más joven de lo que pensaba. No más de 30. «Buenos días», saludó, colgando el sombrero. «¿Descansaste bien, señorita Coldwind?» «Sí, gracias. Y llámame Sira». Él asintió y se sentó. En eso, Hattie trajo una bandeja con huevos, tocino y panecillos, junto con una cafetera humeante. El aroma era tan fuerte que Sira lo sintió desde su lado de la mesa. Al empezar a comer, se dio cuenta de lo hambrienta que estaba. Desde el desayuno del día anterior no había probado bocado. Los nervios por la boda le habían cerrado el apetito. Después de unos minutos de silencio, Caleb habló. «He estado pensando en tu situación». Sira dejó el tenedor, sabiendo que no podía seguir evitando la conversación. «La estación tardará semanas en reconstruirse», dijo él. «Y para entonces, igual necesitarás dinero para volver al este». «Podría venirte bien echar una mano en el rancho», dijo Caleb Quinn, con ese tono tranquilo suyo que parecía firmar promesas sin ruido. Nada pesado. Ayudar a Hattie May en la cocina, remendar ropa, cuidar el huerto. A cambio, tendrás techo, comida y un sueldo para ahorrar tu pasaje de regreso. Sira Coldwind lo miró con sorpresa, como si aún le costara creer la bondad ajena. ¿Harías todo eso por una completa desconocida? Caleb alzó una ceja. Después de lo que pasamos ayer, ya no somos tan desconocidos, ¿no te parece?
Hattie May soltó un pequeño gruñido afirmativo desde la estufa. Y la verdad, añadió la mujer, no me molestaría un poco de compañía. Aquí el silencio a veces pesa como plomo. Sira bajó la mirada, pesando su futuro en un suspiro. No tenía familia viva. Su hermano se había perdido en California persiguiendo oro y sueños hace años. Volver a Boston, humillada, señalada, era un pensamiento que la quemaba más que el fuego del depósito. «Acepto», murmuró al fin, «pero solo hasta que junte lo suficiente para marcharme. No quiero abusar de su generosidad». Caleb asintió, satisfecho. «Trato hecho. Más tarde iremos al pueblo a buscar lo que hayas dejado en el hotel». «No dejé nada», susurró Sira. «Todo lo que tengo está en ese baúl». Un silencio pesado cayó, tan real como el polvo suspendido en el aire. «Entonces», intervino Hattie retomando su carácter práctico, «será mejor que te muestre cómo funciona esta casa. Y tú, Caleb, ve a revisar la cerca del potrero sur. Ya sabes cuál». El hombre entendió la indirecta y se levantó. «Nos vemos a la hora de la cena, Sira». Cuando salió, Hattie la miró con cierto brillo divertido en los ojos. Ese hombre no suelta ni 5 palabras al día con casi nadie. Y míralo ahora, ofreciéndote trabajo y hasta conversando. Has marcado algo en él, niña. Creo que solo siente lástima, respondió Sira recogiendo los platos. Hattie golpeó la mesa con suavidad. Caleb Quinn no actúa por lástima. Grábalo bien. La mañana pasó entre explicaciones y rutina del rancho. Nada que Sira no hubiera hecho en su casa alguna vez, aunque aquí todo parecía más real, más honesto. Había polvo en los suelos, aire puro entrando por las ventanas, y silencio sin juicio. Aquella tarde, ya cenados, Sira y Caleb se sentaron en el porche. El cielo estaba pintado de dorado y púrpura, como si alguien hubiera derramado vino y miel sobre las montañas. ¿Y tu hermano?, preguntó ella con timidez. ¿No pensará que te has perdido? Caleb estiró las botas hacia adelante, relajado. Mandé un recado con un chico del rancho vecino para avisar a Rafe Danner en The Copper Creek Law. Cuando Illy Pike llegue, sabrá dónde encontrarme. ¿Son muy unidos? Caleb respiró hondo, como quien recuerda heridas viejas. Lo fuimos. Yo lo crié después de que murieran nuestros padres, pero él tiene un espíritu inquieto. No puede quedarse quieto en un solo lugar. Última vez supe de él. Estaba trabajando en una arriada de ganado allá por Wyoming. Sira asintió, entendiendo perfectamente ese tipo de almas que buscan siempre más allá del horizonte. Mi hermano Elias Lawson era igual, siempre buscando algo más grande, más emocionante. ¿Y tú no? Pensé que casarme con un hombre al que había visto 2 veces y mudarme al oeste era suficiente aventura. Caleb dejó escapar una risa baja. La mayoría estaría hecha trizas después de lo que pasaste. Abandonada en el altar, casi atrapada por el fuego, sin nada. Y mírate tan serena. Te aseguro que por dentro no lo estoy, murmuró ella. Pero derrumbarme no cambia nada. Mi padre siempre decía, cuando la vida te golpea, no mires lo que perdiste. Piensa en lo que todavía puedes construir. Tu padre era sabio. Lo era, respondió Sira viendo el cielo marchitarse hacia la noche. Le habría encantado este lugar. Decía que el este está lleno de apariencias y ruido. Él quería venir al oeste, pero mi madre tenía miedo. Hubo un silencio suave antes de que Caleb preguntara, ¿crees que volverás al este? Sira respiró, honesta. No lo sé, aún no puedo ver tan lejos. Justo, dijo él levantándose. Mañana empieza temprano. Buenas noches, Sira. Buenas noches, Caleb. Cuando la puerta se cerró tras él, el rancho quedó envuelto en grillos y un coyote solitario que lloraba desde la colina. 24 horas antes, ella estaba destinada a ser Sira Blackmore, esposa de un comerciante respetado. Ahora, trabajaba en un rancho remoto con un hombre misterioso y amable
que la había salvado sin pedir nada a cambio. Y, sorprendentemente, no sentía miedo. Sentía paz. Se levantó y entró en la casa, dejando al porche guardado por el canto de la noche. Los días se hicieron semanas. Sira se adaptó a la vida en el rancho Quinn. Trabajo duro, pan horneado en horno de leña, verduras del huerto de Hattie Mae y camisas remendadas bajo la luz de una lámpara. Y poco a poco, empezaba a sentir que pertenecía a ese rincón del mundo donde el viento contaba historias, y nadie preguntaba más de lo necesario. Caleb Quinn seguía siendo un misterio, educado siempre, atento de una forma callada, pero pasaba los días enteros bajo el sol, desde que cantaba el gallo hasta que la luna se asomaba, cuidando ganado y caballos como si fueran su propia sangre. Y cuando estaba cerca, había algo en su mirada, como si buscara entender a Sira Coldwind sin decirlo. Una tarde, casi 3 semanas después de su llegada, Sira tendía ropa detrás de la casa cuando lo vio en el corral. Trabajaba con un potro joven, murmurándole palabras suaves, moviéndose con paciencia sagrada mientras le enseñaba a aceptar la manta sobre el lomo. El animal respiraba nervioso, pero la voz del vaquero era calma pura. «Tiene mano de santo con ellos», comentó Hattie Mae, apareciendo a su lado con un cesto lleno de sábanas chorreando agua. Por eso sus caballos son los mejores por estas tierras, aunque no tenga tantos como los ranchos grandes. Sira asintió, observando la tranquilidad y firmeza con que Caleb guiaba al animal. «Es muy paciente». «Tuvo que aprender», respondió Hattie colgando una sábana. «Criar a Eli Pike no fue cosa fácil. Ese muchacho era más salvaje que cualquier Mustang que hayas visto». Sira levantó la vista sorprendida. «¿Lo crió él?» «Desde que la gripe se llevó a sus padres en el 62», suspiró la mujer. Caleb tenía 17, Eli apenas 12. La gente decía que debía mandarlo con parientes al este, que era demasiado joven para cargar con eso. Pero él siempre decía lo mismo: la familia no se deja atrás. El potro aceptó finalmente la manta, resopló, y Caleb le acarició el cuello como si premiara su valentía. «Debió renunciar a mucho», murmuró Sira. «Más de lo que cualquiera imagina», respondió Hattie. «Estaba aceptado en la universidad en Denver, con beca y todo. Pero vendió la casa familiar, compró este pedazo de tierra y se quedó. Dijo que el chico necesitaba un lugar fijo, no seguir perdiéndolo todo». Algo en la voz de la mujer hizo que Sira la mirara con atención. «Parece que cree que se equivocó». «No, niña, equivocarse jamás», negó ella. «Pero a veces me pregunto si ha vivido algo solo para él, o si todo lo hace por deber». Mientras recogía las últimas camisas mojadas, Sira pensó en aquel joven que había cambiado sueños grandes por una responsabilidad silenciosa. De repente, entendía mejor esa fuerza tranquila suya. Más tarde, mientras ella recogía huevos del gallinero, Caleb se acercó quitándose el sombrero. «Sira, mañana voy al pueblo por provisiones», dijo. «Pensé que quizá te gustaría acompañarme. Sería bueno que vieras algo más de estas tierras». Su pecho se iluminó de alegría inesperada. «Me encantaría, gracias». «Salimos después del desayuno», contestó él con un leve gesto. Parecía querer decir algo más, pero solo rozó el ala del sombrero y se dio vuelta. «Caleb», lo llamó ella impulsivamente. «¡Espera!». Él se detuvo. «He estado contando lo que me has pagado. Tomo aire. Y creo que ya tengo para el boleto de regreso». En los ojos de Caleb pasó algo. Una chispa breve, quizá tristeza, antes de esconderse. «Entiendo. Mañana vemos los horarios del tren». «No es eso», respondió ella rápido, temiendo haberlo herido. «Lo que quería decir es que, si no te molesta, me gustaría quedarme un tiempo más». Entonces sí, el alivio se vio claro en su rostro. «Puedes quedarte todo lo que quieras, Sira. Este lugar es mejor contigo aquí». Sus mejillas se calentaron como si el sol hubiera regresado. «Gracias».
He llegado a querer este sitio. Sus miradas se encontraron, y algo dulce y peligroso se agitó entre ellos. Pero antes de que nada tomara forma, un rumor de cascos rompió el momento. Caleb se giró. «Caray», murmuró. «Es Eli Pike». El jinete venía a toda velocidad, levantando polvo. Cuando estuvo cerca, Sira vio un joven con el mismo cabello oscuro que Caleb, pero con sonrisa traviesa y energía desbordante. «Apuesto que pensaste que no venía», rió al detener su caballo y saltar con una ligereza casi insolente. «Perdón por el retraso, me entretuve en Cheyenne». «Siempre tarde», dijo Caleb, pero con afecto. «Es bueno verte, hermano». Eli posó sus ojos curiosos en Sira. «¿Y quién es esta señorita tan encantadora?» «Sira Coldwind», respondió Caleb antes que ella hablara. «Ha estado ayudando en el rancho». El muchacho se quitó el sombrero e hizo una reverencia juguetona. «Un placer conocerla, señorita Coldwind». «Igualmente», dijo ella, sintiendo cómo la energía de él llenaba el aire. «Ella estuvo en el incendio del depósito», explicó Caleb. «El que mencioné en mi carta». El semblante de Eli se volvió serio por un segundo. «Vaya tragedia. Me alegra verla sana y salva. Aunque estoy seguro de que mi hermano tuvo algo que ver en eso». Y con esa sonrisa traviesa, la tarde pareció llenarse de vida nueva, como si el viento cambiara de rumbo. «Siempre fue un héroe, bromeó Eli Pike, con una sonrisa de medio lado. Caleb Quinn rodó los ojos. «Anda, entra. Hattie May querrá saber que llegaste por fin». Mientras caminaban hacia la casa, Eli se inclinó hacia Sira Coldwind. «Entonces dime, ¿cómo convenció mi hermano a una dama de Boston para quedarse en un rancho perdido en medio del monte? Seguro usó todo su encanto irresistible. Necesitaba trabajo. Y tu hermano fue muy generoso al ofrecerme una oportunidad», respondió ella con sencillez. Eli soltó una carcajada. «Eso suena a Caleb, siempre recogiendo almas perdidas». Viendo su gesto, se apresuró a agregar: «Sin ofender, señorita Coldwind, solo me sorprende ver a alguien como usted por aquí. Caleb normalmente huye de las mujeres como si fueran viruela». Antes de que Sira pudiera responder, ya estaban subiendo al porche donde Hattie May los esperaba con los brazos cruzados. «Thomas Pike, llegas con 3 semanas de retraso y pareces no haber comido en el doble de ese tiempo», regañó, aunque sus ojos brillaban de afecto. «También la extrañé, señora Hattie», dijo Eli, dándole un rápido abrazo. «Y estoy muriendo de hambre. ¿Por casualidad ha preparado su famoso estofado de venado?» «Justo eso hay para la cena», respondió ella con una sonrisa que traicionaba su intento de severidad. «Pero primero, ve a lavarte. Hueles como establo viejo». «Solo dormí en uno la mitad del camino», guiñó él, entrando a la casa con paso ligero. Caleb suspiró. «No ha cambiado nada». «Tiene energía», comentó Sira diplomática. «Eso seguro», asintió Caleb, sonriendo apenas. «Por lo menos, animará este sitio». La cena esa noche fue distinta a todas desde que Sira llegó. Eli dominó la conversación, contando historias de sus viajes, algunas tan exageradas que Sira sospechó que eran invención pura. Pero su entusiasmo era contagioso. Todos reían, incluso Hattie May, que trataba de mantener una expresión seria. «Entonces ahí estaba yo», narraba Eli, agitando el tenedor, atrapado entre un oso y el precipicio, con nada más que una navaja y mi ingenio. «¿Y qué hiciste?», preguntó Hattie, atrapada a pesar suyo. «Recordé lo que decía papá. Los osos suben árboles, pero no bajan, así que salté del acantilado». Caleb bufó. «¿Saltaste hacia qué? ¿Hacia la muerte?» «A un pino que crecía en la pared del acantilado. Bajé trepando tranquilito, mientras el oso solo gruñía desde arriba». Sira atrapó la mirada de Caleb al otro lado de la mesa y compartieron una expresión de escepticismo divertido. Ese instante de complicidad la hizo sentir un calor inesperado por dentro. Más tarde, los hermanos se quedaron en el porche con vasos de whisky.
Sira ayudó a Hattie May con los platos, aunque podía oír sus voces filtrarse por la ventana abierta. «Es muy guapa, Cal», decía Eli, «y lista por lo que veo. ¿Te gusta?» Caleb respondió algo tan bajo que no se alcanzó a oír, pero Eli soltó una carcajada. «Vamos, hermano. Te conozco mejor que nadie. La forma en que la miras cuando crees que nadie te ve, no te veía así desde Elsie Thorne en la escuela. Eso fue distinto», contestó Caleb, ahora más claro. «Y la situación de Sira es complicada. Ha pasado por mucho. Justamente por eso deberías mostrarle algo más que amabilidad. Llévala mañana al pueblo, cómprale algo bonito. Hazle ver que hay algo más que trabajo aquí». Hattie tocó el hombro de Sira, que había dejado de secar el plato sin darse cuenta. «Los hombres», dijo con una sonrisa de complicidad, «siempre tan torpes para mostrar lo que sienten». Sira se sonrojó. No sé a qué se refiere. «Claro que sabes», respondió Hattie con voz suave. «Caleb no será tan expresivo como su hermano, pero lo suyo es más profundo. Nunca lo vi tan en paz como desde que llegaste. Solo está siendo amable», intentó justificar Sira, aunque su corazón latía más fuerte. «Caleb Quinn no hace nada solo por amabilidad cuando se trata del corazón», aseguró Hattie. «Ya lo verás. Esa noche, en la cama, con la risa de los hombres flotando desde la sala, Sira pensó en lo extraño que era todo. Vino al oeste buscando amor. Lo que encontró fue traición. Y sin embargo, en este rancho alejado del mundo, con su cocina de leña y trabajo honesto, había hallado algo aún más valioso: pertenencia, y tal vez algo que se parecía bastante al amor. No era como lo que sintió por Thorne Blackmoor. Esto no era una fantasía ni promesas vacías, era algo silencioso, que se construía con respeto, mirada a mirada, gesto a gesto. Mientras el sueño la envolvía, Sira se dio cuenta de que, por primera vez desde el incendio, ya no pensaba en su futuro en el este. Estaba empezando a imaginar una vida aquí, bajo este cielo inmenso, al lado de un vaquero que había caminado entre las llamas para salvarla. Y al día siguiente, el viaje al pueblo fue más bonito de lo que ella jamás habría imaginado. Caleb Quinn conducía la carreta mientras Sira Coldwind iba sentada a su lado, con el vestido que Hattie May había ajustado para que le quedara mejor. Eli Pike había preferido quedarse en el rancho, alegando que necesitaba descansar tras el viaje, aunque Sira sospechaba que más bien quería darles un poco de espacio. Parowan era un asentamiento pequeño, pero en crecimiento. La calle principal albergaba una tienda general, un hotel sencillo, una cantina y algunos negocios más. Al borde del pueblo, las ruinas negras del depósito todavía humeaban, aunque ya habían comenzado las obras para reconstruirlo. Mientras ataban los caballos frente a la tienda, varios vecinos saludaron a Caleb con respeto evidente. Algunos miraron con curiosidad a Sira, preguntándose quién era aquella mujer que lo acompañaba tan de cerca. «Aquí la vida es tranquila, no hay muchas emociones», explicó Caleb, ayudándola a bajar. «Un incendio en la estación y una novia plantada el mismo día. Es lo más emocionante que ha pasado desde que la compañía minera quiso quedarse con todo el valle. Y ahora esos mismos vecinos ven a la novia abandonada paseando con el ranchero más reservado del condado», comentó Sira con una leve sonrisa. «Les daremos aún más que chismear». Los labios de Caleb se curvaron apenas. «Que hablen. Este sigue siendo un país libre». Dentro de la tienda, Sira ayudó a elegir lo necesario mientras ignoraba las miradas y los murmullos. Estaba revisando una tela de algodón, cuando una mujer se le acercó. «Señorita Brooks, ¿verdad?». La mujer la miraba con una mezcla de curiosidad y falsa simpatía. «Soy Nora Bell. Mi esposo y yo somos dueños de la tienda. Estuve en el depósito aquel día, para su boda. Qué tragedia, lo que ocurrió». «¿Sí? Lo fue», respondió Sira con cortesía, sin saber cuánto sabía exactamente la señora sobre la traición de Thorne Blackmoor. «Y ahora está viviendo en el rancho de los Quinn», continuó la mujer,
mirando a Caleb, que estaba escogiendo café más allá. ¿Es cierto? Así es. El señor Quinn me ofreció empleo tras el incendio. Las cejas de la señora Henderson se alzaron con suspicacia. ¿Empleo? ¿Así lo llaman ahora? La insinuación era clara, y el calor que subió a las mejillas de Zira no era de vergüenza, sino de rabia. Sí, señora Henderson, empleo. Cocino, limpio y ayudo en el rancho a cambio de comida, alojamiento y un sueldo. Claro, querida, claro, dijo la mujer con ese tono condescendiente que contradecía sus palabras. Es solo que... ya sabe cómo es la gente. Una mujer sola viviendo con un hombre, por muy decente que sea. También vive allí la señora Hattie May, la interrumpió Zira con frialdad, y su hermano, Ely Pike. Le aseguro que mi reputación está intacta. Antes de que la mujer pudiera responder, Caleb apareció a su lado. Su expresión bastaba para entender que había oído más de lo suficiente. ¿Todo bien por aquí? Perfectamente, dijo Zira mirando a Nora con determinación. La señora Henderson me explicaba las costumbres del pueblo respecto al empleo femenino. Los ojos de Caleb se entrecerraron apenas, pero su voz fue tranquila. Señora Henderson, siempre es un placer. Volviéndose hacia Zira, ya tengo todo lo que necesitamos. ¿Vamos? Al salir de la tienda, Zira sintió la mirada ardiente de Nora en la espalda, pero caminó erguida, sin mostrar que le habían afectado los comentarios. Lamento eso, murmuró Caleb. Los pueblos pequeños pueden ser juzgones. No es culpa tuya, respondió ella. Estoy acostumbrada a que la gente saque conclusiones. Aún así, no tenía derecho. Guardó silencio un momento. Luego se giró hacia ella. Ven, quiero mostrarte algo antes de volver. Guardaron las compras y caminaron por la calle principal. Pasaron la cantina, la herrería, hasta llegar a un edificio apartado. Un cartel de madera decía Biblioteca Territorial de Perowen y telégrafos. ¿Una biblioteca? Preguntó Zira, gratamente sorprendida. Es pequeña, pero tiene buena selección, dijo él, abriendo la puerta. Pensé que podrías querer leer algo. Las noches en el rancho pueden ser largas. Dentro, una sola sala con estanterías llenas de libros y un escritorio donde un hombre con gafas escribía al lado de una máquina de telégrafos. Al verlos entrar, el hombre sonrió. Caleb Quinn, milagro verte por aquí. La aparición, respondió él dándole la mano. Estuve ocupado con los partos de primavera. Te presento a la señorita Zira Coldwind. Está quedándose en el rancho y quiere acceder a tus libros. Cualquier amiga de Caleb es bienvenida aquí, dijo el bibliotecario, que no era otro que Nolan Creed. Adelante, señorita, revise todo lo que quiera. Mientras Caleb y Nolan conversaban sobre asuntos del pueblo, Zira se perdió entre las estanterías. Pasó los dedos por los lomos de libros que no había leído nunca. Finalmente, regresó con 3 en brazos: una novela de Dickens, poesía de Dickinson y una guía de jardinería adaptada al territorio del oeste. Excelentes elecciones, dijo Nolan, anotando los títulos. Caleb siempre se ha rodeado de gente con buen gusto. De regreso a la carreta, Zira apretaba los libros contra su pecho. Estaba sinceramente conmovida. Gracias por esto. Significa mucho. Recordé que dijiste que te gustaba leer, respondió él, encogiéndose de hombros, y pensé que ya estarías cansada de los pocos libros que hay en el rancho. No es solo por los libros, dijo ella, mirándolo con ternura. Es que pensaste en lo que podía hacerme feliz aquí. Caleb la miró, y en sus ojos brilló algo cálido, profundo. Tu felicidad me importa, Zira. Esa frase sencilla la tocó más que cualquier floritura que Thorne Blackmore le hubiese dicho jamás. Antes de que Zira pudiera responder, un alboroto al fondo de la calle llamó su atención. Un hombre salía tambaleándose de la cantina, completamente ebrio a pesar de lo temprano del día. En cuanto pisó la acera de madera,
Sira se quedó rígida. Los libros casi se le resbalaron de las manos. Era Thorn Blackmore. Se veía destrozado, barba descuidada, su traje, alguna vez impecable, ahora arrugado y manchado, los ojos rojos y hundidos. Todavía no los había visto. Estaba ocupado discutiendo con el cantinero que lo seguía hasta afuera. «¡No puedes echarme!», balbuceó Thorn, señalando con un dedo tembloroso. «¿Sabes quién soy?». «Sé quién es usted», replicó el cantinero con firmeza, «y sé que no paga sus cuentas. No vuelve aquí hasta que lo haga». Caleb notó cómo Sira se tensaba y siguió su mirada. Su expresión se endureció al reconocer al hombre. «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó en voz baja. «Podemos regresar al rancho ahora mismo». Por un instante, Sira pensó en huir, en desaparecer y evitar aquel encuentro, pero algo dentro de ella se negó a retroceder. «No», respondió alzando el mentón, «no voy a esconderme». Antes de que Caleb pudiera insistir, Thorn levantó la vista y los vio. Sus ojos, vidriosos, se abrieron de golpe y luego se entrecerraron, llenos de vergüenza y desafío. «¡Sira!», vociferó caminando hacia ellos con paso torpe. «¿De verdad eres tú?». Sira sintió el cuerpo de Caleb ponerse rígido, su mano moviéndose instintivamente, como listo para interponerse. Ella le tocó el antebrazo suavemente. «Tranquilo», susurró. «Puedo lidiar con esto». Thorn se detuvo frente a ella, tambaleante, examinándola de arriba abajo. «Mira nada más. Pensé que ya habrías huido al este». «Como ves, sigo aquí», respondió Sira, su voz tan firme como podía mantenerla. «¿Qué te ha pasado, Thorn? ¿Y la mujer con la que te fuiste?». Un destello de vergüenza cruzó su rostro antes de convertirse en una sonrisa amarga. «Leia se llevó lo que quedaba de mi dinero y desapareció en Sacramento». Soltó una carcajada amarga. «Supongo que lo llaman justicia poética». «¿Y regresaste aquí?». «No tenía otro lugar al que ir», admitió, los hombros cayendo. «Pero al parecer tampoco soy bienvenido. Me embargaron la tienda, el hotel no me da habitación». Entonces por fin notó a Caleb. Su mirada se afiló. «¿Y este quién es? ¿Ya encontraste protector nuevo, Sira? ¡Qué rápido cambias de afectos!». Caleb dio un paso adelante, su voz baja como un filo. «Te sugiero que midas tus palabras, Blackmore». Thorn entrecerró los ojos, reconociéndolo por fin. «Quinn, ¿eh? El ranchero…», sonrió con burla. «¿Te estás quedando con mis sobras?». No terminó la frase. El puño de Caleb voló y chocó con fuerza contra su mandíbula, mandándolo al suelo entre polvo y murmullos sorprendidos de los vecinos. «Caleb», exclamó Sira más sorprendida que molesta. Jamás lo había visto perder el control. Caleb sacudió la mano mirando a Thorn con frialdad gélida. «La señorita Coldwind es una dama. Merece respeto, algo que tú jamás aprendiste». Thorn, sangrando del labio, gruñó. «Vas a arrepentirte, Quinn». «Lo dudo», respondió Caleb con calma, ofreciéndole su brazo a Sira. «¿Nos vamos?». Sira aceptó, pero antes miró por última vez al hombre que creyó amar alguna vez. «Espero que encuentres tu camino, Thorn. De verdad lo deseo. Pero casarme contigo habría sido el peor error de mi vida». Y se fue con Caleb, sintiendo las miradas del pueblo seguirlos mientras caminaban hacia la carreta. No dijeron nada hasta que dejaron atrás Perowen y los caballos tomaron ritmo rumbo al rancho, el polvo dorado de la tarde levantándose tras ellos. Finalmente, Caleb habló. «Lamento haber perdido la paciencia. Eso no suele pasarme». «No tienes que disculparte», respondió Sira. «Aunque sí me sorprendió. Siempre te ves tan sereno». Una sonrisa leve, casi tímida, cruzó su rostro. «Hasta el hombre más tranquilo tiene un límite. Y escucharlo hablar de ti así». Negó con la cabeza. No podía permitirlo. Sira lo observó fijamente, notando la firmeza de su mandíbula, la intensidad en sus ojos. «Gracias», susurró.
No solo por defenderme, sino por ser el tipo de hombre que lo haría. Caleb sostuvo su mirada un segundo, y luego volvió a mirar al camino. Mereces algo mejor que lo que él te dio, Sira. Mereces a alguien que vea tu valor. Alguien que cruzaría el fuego por ti. Pausa breve. Literalmente, si hiciera falta. La referencia a aquel día en la estación, cuando él la sacó de las llamas, le hizo latir el corazón más rápido. Algo en su voz, en su mirada. Hablaba de más que palabras. El deseo de creerle la emocionaba y asustaba al mismo tiempo. Solo había pasado un mes desde que su vida ardió junto con el tejado de la estación. Estaba lista para sentir otra vez, pero mientras avanzaban bajo la luz dorada del sol, Sira pensó que tal vez no todos los fuegos destruyen. Algunos forjan. El verano dio paso al otoño, tiñendo las praderas de dorados y rojos profundos. Ellie Pike se quedó más de lo acostumbrado, ayudando con la cosecha y los preparativos para el invierno. La presencia de Ellie Pike traía una chispa distinta a la casa. Todos lo notaban y lo agradecían, aunque Sira Coldwind a veces sorprendía a Caleb Quinn, mirando a su hermano con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Pasa algo entre tú y Ellie?, le preguntó una tarde mientras ambos desgranaban chícharos en el porche. Desde adentro se escuchaba a Ellie contarle a Hattie May otra de sus historias imposibles. ¿Algo?, repitió Caleb, como si dudara. No sé, dijo Sira. A veces, cuando él habla, te cambia la cara. Caleb tardó en responder, dejando el cuenco a un lado. Ellie siempre ha sido un soñador. Persigue aventuras, oportunidades. Nunca se queda quieto por mucho tiempo. ¿Y eso te molesta? No exactamente, suspiró. Solo me preocupa. Llevar una vida así. Suena emocionante, pero a la larga, sin raíces ni vínculos, pasa factura. Sira asintió, comprendiendo. Tú quieres que sea feliz. Quiero que encuentre lo que de verdad importa, corrigió Caleb en voz baja. Antes de que sea tarde. Su tono tenía algo que hizo a Sira preguntarse si hablaba solo de su hermano, pero antes de que pudiera decir algo más, Ellie salió disparado al porche. ¡Ah! ¡Aquí están!, exclamó dejándose caer en una silla. ¿Planeando la boda sin mí? Sira casi soltó el chícharo que tenía en la mano, y Caleb le lanzó una mirada de advertencia. Solo estamos conversando. Claro, bromeó Ellie, guiñando un ojo. Como también estaban conversando ayer junto al arroyo, y antes de eso en el establo. ¿Necesitabas algo?, preguntó Caleb, cambiando el tema con firmeza. El gesto de Ellie se volvió serio. En realidad, sí. Hoy me llegó un telegrama. El arreo de ganado al que iba a unirme el mes que viene. Lo adelantaron. Me quieren en Cheyenne en una semana. El rostro de Caleb se ensombreció apenas, aunque intentó disimularlo. Ya sabíamos que te irías en algún momento. Podrías venir conmigo, propuso Ellie inclinándose hacia él. Como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Aquella arriada desde Texas. Buen dinero y buena compañía. Tengo responsabilidades aquí, respondió Caleb, negando con la cabeza. El rancho puede sobrevivir unos meses, insistió Ellie. Hattie May puede manejarlo y Sira seguro que te echaría una mano. ¿Verdad, Sira? Sira se quedó helada por la pregunta inesperada. ¿Yo? Claro que ayudaría, pero no me corresponde decirle a Caleb qué debe hacer. Ellie le lanzó una mirada pícara, pero lo extrañaría si se fuera, ¿verdad? Ellie, advirtió Caleb con voz tensa. ¿Qué? Solo digo lo que todos ven, hermano. Ustedes dos llevan meses danzando alrededor de lo que sienten. Tienes a Hattie May desesperada ya. Las mejillas de Sira se encendieron. No podía negar lo que decía. Desde lo de Thorn Blackmoor, algo había cambiado. Miradas largas, roces accidentales, silencios que decían más que palabras, pero aún ninguno de los dos se había atrevido a dar el paso. Voy a revisar el pan, dijo Sira de pronto, poniéndose de pie. Ya debe estar listo.
Entró a la casa con el corazón latiéndole en la garganta. Desde la cocina, escuchó los tonos opuestos, la calma enfadada de Caleb y las bromas insistentes de Ellie. Hattie May la observó con comprensión. ¿Eli metiendo la pata otra vez? Tiene talento para eso, dijo Sira mientras abría el horno. El aroma del pan recién hecho llenó la cocina, trayendo consigo un instante de paz. Ese chico nunca entendió el valor de la paciencia, dijo Hattie moviendo la cabeza. Siempre se lanza de cabeza a todo. Caleb, en cambio, a veces se detiene demasiado. Sira sacó los moldes del horno y los dejó enfriar. No quiero interponerme entre ellos. Son familia. Hattie le tomó la mano con ternura. Tú no estás interponiéndote en nada. Esos dos se quieren como hermanos que son, aunque sean como el día y la noche. La miró con suavidad, y por lo que vale mi opinión, tú eres justo lo que Caleb necesita. Alguien que valore su calma y, al mismo tiempo, le traiga un poco de luz. Las palabras de Hattie acompañaron a Sira durante la cena. Los cuatro se sentaron junto al fuego, y Eli volvió a ser el centro de la escena, contando historias que los hacían reír. Caleb estuvo más callado de lo normal, pero Sira sentía su mirada sobre ella cuando él creía que no lo notaba. Cuando Hattie y Ellie se retiraron, Sira quedó sola con Caleb en la sala. Él estaba de pie, mirando por la ventana hacia el campo bañado por la luna. ¿Lo estás considerando?, preguntó ella, acercándose. ¿Ir con Ellie a la arriada? Caleb giró lentamente. La sorpresa estaba escrita en sus ojos. No. Mi lugar está aquí, dijo Caleb Quinn con voz firme. ¿Pero quieres ir?, insistió Sira Coldwind, suavemente. Se te nota en los ojos cuando él habla de ello. El camino abierto, la aventura. Quizá una parte de mí sí lo desea, admitió Caleb. Pero querer algo no siempre significa que sea lo correcto. Sira asintió. Entendía demasiado bien ese sentimiento. Yo también quise casarme con Thorne. Pensé que era lo que debía hacer. Dejar Boston, empezar una nueva vida como esposa de un comerciante respetable. Sonrió apenas. Pero la vida tenía otros planes. ¿Y te arrepientes?, preguntó él en voz baja. La pregunta colgó en el aire, cargada de un significado más profundo. Sira supo que su respuesta lo cambiaría todo. No. No me arrepiento en lo absoluto, respondió, mirándolo de frente. El rostro de Caleb se suavizó, una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Se giró por completo hacia ella, lo bastante cerca como para que Sira sintiera el calor de su cuerpo en la brisa fresca del atardecer. Sira, yo... Un estruendo en la cocina los interrumpió. Ambos voltearon y vieron a Ellie Pike de pie, rodeado de los restos de una lámpara rota, con expresión culpable. Perdón, dijo, sin sonar verdaderamente arrepentido. Solo venía por un vaso de agua, no se molesten por mí. Caleb cerró los ojos brevemente, como pidiendo paciencia al cielo. Es tarde, Ellie. Ya deberías estar en la cama. Tienes razón, hermano, asintió él alegremente, sirviéndose agua y retrocediendo hacia el pasillo. No se detengan por mí. Continúen con su interesante conversación. Cuando desapareció, Caleb soltó un suspiro. El momento se había desvanecido. Será mejor que limpie antes de que alguien pise los vidrios. Te ayudo, ofreció Sira, aunque no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Mientras recogían los fragmentos del suelo, sus manos se rozaban de vez en cuando. Cada contacto era como una descarga suave, un recordatorio de lo que aún no se había dicho, sobre lo que iba a decirte. Comenzó Caleb, en voz baja. Sí, lo animó ella. Él la miró, sus ojos brillando con una emoción que le cortó el aliento. Podría esperar hasta mañana, tal vez, cuando tengamos un poco más de privacidad. Su mirada se desvió hacia el pasillo por donde se había ido Ellie. ¿Te parece si después del desayuno damos un paseo hasta el potrero sur? Hay algo que quiero mostrarte. Me encantaría. Al terminar de limpiar los restos de la lámpara,
Un cosquilleo de expectativa comenzaba a crecer en el pecho de Sira. Sentía que el día siguiente podría traer un nuevo comienzo. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, escuchando los sonidos conocidos del rancho, entendió que ya no pensaba en Boston como su hogar. En el mes que había pasado desde el incendio, ese lugar de cielos amplios, trabajo honesto y un vaquero de manos firmes y ojos atentos, se había vuelto su sitio en el mundo. El amanecer llegó claro y fresco, prometiendo un día de otoño perfecto. Sira se vistió con especial cuidado. Eligió una falda de montar y una chaqueta que Hattie Mae había adaptado de uno de sus vestidos de Boston. Mientras se recogía el cabello, sentía un revoloteo de nervios y emoción. ¿Qué querría mostrarle Caleb? ¿Qué iba a decirle la noche anterior? Al salir de su habitación, encontró a Ellie desayunando solo, con una sonrisa traviesa en los labios. «Buenos días, Sira. Hoy estás especialmente guapa». «Gracias, Ellie», respondió mirando alrededor. «¿Dónde están todos?» «Hattie está recogiendo huevos, y Caleb salió al amanecer para revisar un becerro enfermo». Ellie untaba mantequilla en una rebanada de pan. «Me pidió que te dijera que te espera en el establo a las 10. Si te sigue pareciendo bien, claro». Sira asintió, disimulando su decepción de no verlo en el desayuno. «Sí, está bien. ¿Sabes?», dijo Ellie con aire distraído. «Mi hermano no habla mucho, pero cuando dice algo, lo dice de verdad». «Eso he notado», respondió Sira sirviéndose café. «También es el hombre más honorable que he conocido. A veces, hasta en exceso». Ellie se inclinó hacia adelante, su expresión más seria que de costumbre. «Lo que intento decir es que lo que te diga hoy, puedes creerlo. No serán promesas vacías». Sira lo miró, sorprendida por esa faceta tan sincera. «¿Y por qué me lo dices?» «Porque llevo meses observándolo», confesó Ellie. «La forma en que te mira cuando no lo ves. Cómo sonríe más que en años». Se encogió de hombros con una nostalgia suave. «Mi hermano merece ser feliz, y creo que tú podrías ser quien se lo dé». Conmovida, Sira le tomó la mano por encima de la mesa. «Gracias, Silly, de verdad». A las 10 en punto, Sira se dirigió al establo. Caleb ya estaba allí, ensillando 2 caballos. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que le aceleró el corazón. «Buenos días», la saludó con calidez. «¿Dormiste bien?» «Lo suficiente», dijo ella sonriéndole también, aunque esperaba con ansias este día. Él asintió complacido. «Yo también». Acarició el cuello de la yegua más pequeña, Daisy, la misma con la que Sira había aprendido a montar. «Está lista para ti. Iremos tranquilos, sin prisa». El camino al potrero sur los llevó por los rincones más hermosos del rancho. Cruzaron un arroyo poco profundo donde los álamos se tornaban dorados. Atravesaron un prado que aún mantenía su verdor, y ascendieron una loma suave desde la cual se dominaba todo el paisaje. Caleb Quinn cabalgaba unos pasos delante, señalando de vez en cuando rincones del terreno y contando anécdotas sobre la historia de aquellas tierras. Finalmente, coronaron una colina, y Caleb tiró suavemente de las riendas para detener a su caballo. «Mira», dijo, señalando hacia abajo. Un pequeño valle se extendía ante ellos, abrazado por lomas en 3 de sus lados, y con un arroyo fluyendo por el cuarto. En el centro, un grupo de robles antiguos alzaba sus ramas gruesas y majestuosas, como si protegieran aquel rincón secreto. «Es precioso», susurró Sira Coldwind, impresionada por la paz del lugar. «Mi padre me trajo aquí cuando era niño», explicó Caleb, desmontando para ayudarla a bajar con gentileza. Decía que este era el corazón del rancho, aunque no aparezca en ningún mapa ni escritura. La guió valle abajo, hacia el bosque de robles. A medida que se acercaban, Sira notó algo que no había visto desde la cima: una cabaña de madera, vieja pero firme, acurrucada entre los árboles. «¿Qué es este lugar?» «La construyó mi abuelo cuando llegó por primera vez»,
Antes de la casa principal, antes de todo. Aquí nació mi padre. Abrió la puerta que chirrió con suavidad y le hizo un gesto para que entrara. Por dentro, era una sola habitación sencilla pero con encanto. Una chimenea de piedra, una mesa con 2 sillas, un viejo marco de cama. El polvo cubría todo, y las telarañas adornaban las esquinas, pero Sira podía imaginar lo acogedora que había sido en su día. «Hace años que nadie la habita», dijo Caleb, abriendo las contraventanas. La luz del sol entró como una caricia dorada. Después que construyeron la casa grande, esto se usó como almacén, hasta que se olvidó. «¿Y por qué me lo muestras ahora?», preguntó Sira, intrigada. Caleb se volvió hacia ella, bañado por la luz cálida que se filtraba por la ventana. «¿Por qué Napur he estado pensando en restaurarla, en volverla a un hogar?» Algo en su voz hizo que el corazón de Sira latiera más fuerte. «¿Para quién?», preguntó en un hilo de voz. Él dio un paso más, sin apartar la mirada. «Depende de ti, Sira». «¿De mí?». «No soy un hombre de palabras bonitas», dijo él con sinceridad. «No puedo ofrecerte una casa elegante ni posición social como lo prometía Thorne Blackmoor. Pero puedo ofrecerte este rancho, este valle». Hizo una pausa. «Y a mí mismo, si me aceptas». Sira contuvo el aliento. «Caleb, me estás pidiendo... Te estoy pidiendo que te cases conmigo». Le tendió la mano con una ternura temblorosa. «Sé que no ha pasado tanto desde todo lo que ocurrió, y si necesitas tiempo, lo entenderé. Pero quería que supieras lo que siento. Te amo, Sira Coldwind. Desde que te vi parada entre las llamas del depósito, negándote a abandonar tu baúl». Las lágrimas se agolparon en los ojos de Sira, no de tristeza, sino de una felicidad tan grande que dolía. «Me amabas incluso entonces, cuando aún llevaba puesto el vestido de novia que era para otro». «Tal vez no amor al principio», admitió él sonriendo levemente. «Pero algo en ti me atrajo. Quise protegerte, conocerte, y desde ese día, solo ha crecido». Entonces, sacó de su bolsillo un pequeño anillo. Brillaba bajo el sol, simple, elegante, con un diamante pequeño montado en plata. «Era de mi madre», dijo. «Sería un honor que lo llevaras». Sira miró el anillo. Luego lo miró a él. No era como aquella propuesta que había recibido en un restaurante elegante de Boston, con discursos ensayados. Esto era real, honesto, de corazón. «Sí», dijo con voz clara a pesar de las lágrimas. «Sí, me casaré contigo, Caleb Quinn». El rostro de él se iluminó como nunca antes. Le colocó el anillo en el dedo, y luego la atrajo suavemente hacia sus brazos. «¿Puedo besarte?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. Sira se alzó de puntillas, y le rozó los labios con los suyos. El beso fue tierno al principio, como un suspiro contenido, pero pronto creció, profundo y lleno de todo lo que no se habían dicho durante meses. Cuando se separaron, aún sin aliento, Caleb apoyó su frente en la de ella. «He querido hacer eso desde hace mucho tiempo». «¿Y yo?», sonrió ella, aunque no estaba segura si sentías lo mismo. Caleb rió bajo. «Según Eli y Hattie May, he sido bastante evidente. Bueno, lo suficiente para que esperara, pero no tanto como para estar segura», bromeó ella, tocando con suavidad su mandíbula. El resto de la mañana la pasaron sentados en el banco frente a la cabaña, planeando su futuro. Caleb habló de cómo pensaba restaurar el lugar, convertirlo en su hogar, mientras Eli se quedaría en la casa principal. «Por supuesto, primero tenemos que casarnos», dijo él, acariciando la mano de Sira, justo donde reposaba el anillo de su madre. «Estaba pensando en el mes que viene, si no es muy pronto. El predicador ambulante pasa por aquí el primer domingo». «El mes que viene suena perfecto», respondió ella. «Aunque debo advertirte, no tengo la mejor suerte con las bodas». Caleb rió, abrazándola con fuerza. «Bueno, esta no será en el depósito»,
así que ya es una mejora. Y esta vez sé con certeza que el novio sí aparecerá, añadió ella, apoyando la cabeza en su pecho. Porque está aquí mismo, a tu lado. Cabalgaron de regreso al rancho bajo el sol templado de la tarde. Y aunque el cielo era el mismo, las montañas a lo lejos, y los álamos dorados seguían donde siempre, todo se sentía distinto, como si el mundo se hubiera reacomodado de forma silenciosa. Al acercarse a la casa, Illy Pike y Hattie May los esperaban en el porche, con una sonrisa que no intentaba ocultar la curiosidad. Zira lanzó una mirada a Caleb Quinn. «Será mejor decirles ahora», dijo él con una sonrisa tranquila. «Igual lo notarán en un instante». Ellie fue el primero en ver el anillo brillante en el dedo de Zira. Su rostro se abrió en una carcajada. «Vaya, al fin mi hermano mayor se animó». Hattie May se apresuró a abrazar a Zira primero, luego a Caleb, limpiándose discretamente las lágrimas. «Ya era hora», dijo emocionada. Empezaba a pensar que tendría que encerrarlos juntos en la bodega para que se dieran cuenta. Caleb rió y rodeó la cintura de Zira con un brazo. «No hacía falta tanto, señora Hattie, aunque le agradezco la intención». «¿Y cuándo es la boda?», preguntó Illy, dándole una palmada en la espalda a su hermano. «El primer domingo del mes que viene», respondió Caleb. «Si a todos les parece bien». «Perfecto», asintió Hattie, ya organizando en su mente. «Justo el tiempo para preparar todo. Hay que dejar la casa reluciente. Y Zira necesitará un vestido adecuado», la observó con ojo crítico. «Nada extravagante, claro. Algo bonito, nuevo, y que no nos recuerde a lo otro». «Me encantaría», asintió Zira con gratitud sincera. «Algo sencillo, pero que sea solo mío». Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba lleno de risas, planes y bromas. Ellie levantó su vaso y, por una vez, dejó a un lado el tono burlón. «Por mi hermano, el más terco y leal que conozco, y por Zira, la mujer valiente que decidió quedarse a su lado. Que su vida juntos sea larga y feliz». Las copas tintinearon, y Zira se cruzó de mirada con Caleb. En sus ojos vio amor puro, sin disfraces. Pensó en aquel instante en que el techo del depósito se incendiaba sobre su cabeza, y cómo creyó que su vida se terminaba ahí. Pero no. Ahí, sin saberlo, todo recién comenzaba. La mañana de la boda amaneció clara y fresca, el primer domingo de noviembre, con el aire anunciando el invierno que se acercaba. En su habitación, Zira se miraba al espejo mientras Hattie May colocaba flores blancas entre su cabello recogido. «Listo», dijo la mujer con un suspiro. «Simple, pero elegante, tal como querías». La imagen en el espejo no era la misma mujer que meses atrás esperó sola en el andén. Aquella novia de encaje y perlas se había ido. Ahora la miraba una mujer con la piel tocada por el sol del oeste, con mirada serena, sonrisa auténtica y alma transformada. El vestido que cosieron juntas era de seda color crema, con un corpiño ajustado y una falda fluida. Nada de velo. Solo flores naturales y un lazo de satén al cuello, del que colgaba un relicario de plata. Regalo de Caleb esa misma mañana. «Nunca vi una novia más bonita», dijo Hattie con los ojos húmedos. «Ese muchacho se va a quedar sin aliento». Un golpe en la puerta, y la voz de Ellie Pike se asomó. «Damas, ya es hora. El pastor está aquí y mi hermano va a desgastar el suelo de tanto caminar». Zira respiró hondo. Tomó su ramo de flores silvestres y rosas del jardín. «Estoy lista». La ceremonia fue en la sala principal del rancho, transformada en un pequeño santuario. Se movieron los muebles, se alinearon sillas para los pocos invitados. Vecinos de los ranchos cercanos, Nolan Creed de la biblioteca, Rafe Danner y su esposa. Junto a la chimenea encendida, Pastor Whitlow esperaba de pie, con Caleb a su lado, vestido con un traje nuevo que realzaba su figura. Pero lo que más conmovió a Zira fue la forma en que él la miró mientras avanzaba del brazo de Ellie.
como si el mundo se hubiera detenido para observar ese momento. Las palabras fueron sencillas, pero profundas, cuando Caleb deslizó el anillo de oro en su dedo, junto al que había sido de su madre. No desvió la mirada ni un segundo. «Ahora los declaro marido y mujer», proclamó Pastor Whitlow. «Caleb, puedes besar a tu esposa». El beso fue suave, lleno de promesas sin necesidad de palabras. Caleb le sostuvo la mejilla con ternura, y los aplausos estallaron alrededor. Eli, cómo no, fue el que más gritó. La celebración fue cálida y alegre, con comida preparada por Hattie y las esposas de los vecinos, música de violín y muchas risas. Cuando el sol empezó a bajar, Caleb encontró a Sira sentada junto al fuego, buscando un respiro entre la algarabía. «Señora Quinn», le dijo, ofreciéndole la mano, «¿me concede este baile?» «Claro que sí, señor Quinn», respondió Sira con una sonrisa que aún le parecía nueva. Mientras bailaban al ritmo lento del violín, él le susurró al oído. «¿Eres feliz?» «Más de lo que jamás imaginé», respondió sin vacilar. «¿Y tú?» «Tengo todo lo que quiero», dijo él, apretándola un poco más contra su pecho. «Aquí, en mis brazos». Más tarde, cuando los invitados ya se habían marchado y Eli Pike anunció con disimulo que se quedaría en el pueblo esa noche, Caleb Quinn tomó la mano de Sira Coldwind y la condujo hacia la pequeña cabaña en el potrero del sur. Llevaban un mes restaurándola entre los dos, con paciencia y cariño. Techar de nuevo, cambiar cristales rotos, pulir cada tabla del suelo hasta que brillara como antes. Cabalgaban bajo un manto de estrellas. Desde lejos ya se veía el cálido resplandor de las lámparas encendidas. La cabaña parecía esperarles con los brazos abiertos. Al bajar del caballo, Caleb no la dejó caminar. La alzó en brazos y sonrió. «Creo que esto es lo tradicional, ¿no?» La cruzó por el umbral como si fuera un santuario. Por dentro, la cabaña había vuelto a la vida. Cortinas nuevas en las ventanas, un edredón de colores sobre la cama, flores silvestres en un florero de barro. La chimenea crepitaba, espantando el frío de noviembre. «Es perfecto», susurró Sira al tocar el suelo. «Todo es perfecto». Caleb la giró para mirarla de frente. Su sonrisa era serena, pero en sus ojos brillaba algo profundo. «Hay algo que quiero contarte». Ella lo miró con atención. «El día del incendio en la estación. Yo no debía estar allí. Ya había terminado mis asuntos en el pueblo y venía de regreso al rancho, pero algo me hizo dar la vuelta». Sira ladeó la cabeza, intrigada. «¿Algo como qué?» «No lo sé», admitió él. «Un presentimiento, una sensación. Cuando vi el humo, no lo pensé dos veces. Ahora sé por qué sentí ese llamado. Era para encontrarte. Y yo, era para que me encontraras tú, Caleb Quinn. Solo tú», susurró ella, poniéndose de puntillas para besarlo. Y así, mientras el fuego se consumía lentamente y el firmamento giraba sobre sus cabezas, comenzaron su vida juntos, no entre las cenizas, sino en el corazón de lo nuevo. La primavera llegó temprano ese año, trayendo brotes verdes y aliento fresco al rancho. Las vacas, que Caleb cuidó con desvelo durante el invierno, parieron becerros torpes y juguetones que corrían entre los pastizales iluminados por el sol. Junto a la cabaña, Sira estaba de rodillas en la tierra blanda, sembrando semillas de zanahoria y calabaza. Llevaba un sombrero ancho y su vestido suelto no lograba ocultar la curva suave de su vientre. «Deberías estar descansando», se oyó la voz de Caleb detrás de ella. Ella se giró y le sonrió. «Estoy bien», respondió, aceptando su mano para levantarse. «El médico dijo que algo de actividad me hace bien». Él bajó la mirada a su vientre con ternura. Siempre lo hacía. Desde que supieron que esperaban un hijo para finales del verano, su mirada se suavizaba como si el mundo fuera más frágil y más precioso al mismo tiempo. Actividad moderada, sí, pero no pasar horas entre tierra y gusanos. Hattie May me mandó decir que ya está lista la comida. Y Ellie volvió del pueblo con el correo.
añadió Caleb mientras caminaban de la mano hacia la casa principal. Ellie, aunque seguía siendo un alma inquieta, se había instalado en el rancho desde la boda. A veces desaparecía por semanas, siguiendo la llamada del camino, pero siempre regresaba, con historias y regalos de lugares lejanos. ¿Alguna novedad del pueblo?, preguntó Zira. La nueva estación ya está lista. Dicen que los trenes volverán la próxima semana. ¡Qué buena noticia!, respondió ella con sinceridad. Desde el incendio, el pueblo había estado aislado, dependiendo de diligencias y correos lentos. Pensaba ir a verla en cuanto abran, añadió Caleb con una sonrisa. Ellie dice que es el doble de grande y con sala de espera y todo. Entraron en la casa y encontraron a Ellie en la cocina, abriendo sobres y paquetes. Correo para la familia Quinn, dijo levantando la vista. Zira, este es para ti. Le entregó un sobre grueso con sello de Boston. Es de May Whitlow, reconoció Zira por la letra. Tras casarse, Zira había escrito a sus primos en Boston contándoles todo. Algunas respuestas habían sido frías, otras curiosamente comprensivas, pero eso ya no le pesaba. Y esto, añadió Ellie, deslizándole un paquetito envuelto, es de mi parte, para mi futura sobrina, o sobrino. Zira lo abrió con cuidado y descubrió una sonaja de madera, tallada a mano, con el mango suave como seda pulida. Elai. Es preciosa. ¿La hiciste tú? Con ayuda, contestó visiblemente orgulloso. Un artesano navajo me enseñó unas técnicas la última vez que salí. Caleb tomó la sonaja, la examinó con detenimiento. Buen trabajo, hermano. Tienes talento, cuando quieres. En ese momento, Hattie May llegó desde la cocina con una olla humeante de estofado. Por cierto, dijo mientras servía, la esposa del sheriff me comentó que están buscando maestro o maestra para la escuela. El profesor actual se va a California en otoño. Dirigió una mirada significativa a Zira. Con tu educación serías perfecta. Zira se quedó pensativa. Le había mencionado alguna vez a Hattie que en Boston ayudó como asistente en una escuela antes de irse al oeste. No sé. Con el bebé en camino. Las clases empezarían en septiembre, le recordó Hattie. Para entonces, el crío ya tendrá casi 2 meses, y solo serían 3 días a la semana. Caleb le apretó suavemente la mano bajo la mesa. Tú decides, amor. Pero si quieres hacerlo, lo haremos funcionar. Zira se quedó en silencio, saboreando esas palabras. No era que él le daba permiso, era que su voluntad contaba, que sus sueños eran parte del futuro que construían juntos. Algo que jamás tuvo con Thorne Blackmore, que siempre hablaba del rol que esperaba de ella. Y mientras el aroma del pan recién horneado llenaba la cocina y la chimenea crepitaba suave al fondo, Zira supo con certeza, esta era su vida, y estaba justo donde quería estar. A diferencia de Thorne Blackmore, que siempre la trató como si fuera parte de su patrimonio, Caleb Quinn siempre la había mirado como igual. Sus deseos valían tanto como los de él. Sus decisiones eran tomadas en conjunto. Lo pensaré, prometió Zira, conmovida por la fe que todos depositaban en ella. Después del almuerzo, mientras Ellie Pike y Caleb discutían planes para la arriada de verano, Zira salió al porche con la carta de su prima entre las manos. Se sentó en la vieja mecedora, rompió el sello con cuidado y desdobló las páginas con cierta emoción. La carta de May Whitlow traía los chismes habituales de sociedad y noticias de familia, pero hubo un párrafo que hizo que Zira se enderezara en el asiento. Debo contarte que Thorne Blackmore ha regresado a Boston. Está hospedado con su tía en Beacon Hill y se le ha visto en algunas reuniones, aunque ya no es bien recibido en las casas más respetables. El escándalo de cómo te dejó plantada ha corrido como pólvora. Ha estado preguntando por ti, si volviste al este, si estás bien. Le dije solamente que me escribiste diciendo que ahora eres feliz en Utah. Espero no haberme equivocado. Parecía realmente arrepentido, aunque no sé si por lo que hizo o por sus consecuencias.
Sira volvió a doblar la carta. Lo sorprendente no fue la noticia, sino su reacción. Se sentía tranquila. 6 meses atrás, saber que Thorne había regresado a Boston y preguntaba por ella le habría causado una tormenta interna. Ahora le parecía una historia ajena, como un recuerdo de otra vida que ya no le pertenecía. ¿Malas noticias?, preguntó Caleb desde la puerta sentándose a su lado. No, respondió ella guardando la carta. Solo noticias del pasado. Él no insistió. Como siempre, respetó su espacio. Se limitó a quedarse junto a ella, su presencia firme y serena, como la raíz de un roble. Estaba pensando en nombres, dijo él tras un rato, su voz suave. Para el bebé. ¿Ah, sí? Sira lo miró con una sonrisa mientras notaba el leve rubor en sus mejillas. Si es niño, pensé en Elías, como tu padre, dijo con cautela. ¿Y si es niña? Quizás Miriam, como mi madre. Sira no pudo evitar la emoción. Le acarició la mejilla con ternura y le plantó un beso suave. Elías o Miriam. Me parecen perfectos, susurró. Permanecieron allí sentados, viendo cómo el sol descendía lentamente detrás de las colinas doradas del oeste, bañando todo en una luz de miel. Desde la cocina llegaban risas de Ellie, probablemente por alguna ocurrencia de Hattie May, que no perdía oportunidad para soltar una frase aguda. Era el sonido cotidiano de un hogar. Nunca te di las gracias como se debe, dijo Sira de repente. Caleb frunció el ceño, extrañado. ¿Por qué? Por salvarme del incendio, por cargar mi baúl entre el humo. Él sonrió. Esa sonrisa suya que decía todo sin palabras. No hacía falta agradecimiento. Lo haría otra vez, sin dudarlo. Lo sé, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Y por eso, por cosas como esa es que te amo. El sol terminó de esconderse detrás de las montañas de Utah, dejando un resplandor rojizo como promesa. Y mientras las sombras se alargaban en la tierra que ahora compartían, Sira pensó en lo extraño que es el destino. Una boda fallida, un incendio que pudo haberla matado. Y en medio del humo, un vaquero de mirada tranquila que sin saberlo, se convirtió en su hogar. A veces, reflexionó, lo que parece una tragedia no es más que el principio de algo hermoso. A veces hay que cruzar el fuego para encontrar el camino de regreso a casa.